Dios creó a Satanás. ¿Alguien en la historia habló con Satanás? ¿Puede ser que Dios habló con un pueblo entero? ¿Alguien escuchó a Dios de verdad, pero lo escuchó realmente? Esta y muchas otras cosas, si Dios quiere, vamos a estudiar y a bucear por la sabiduría de la Torá, de la sabiduría judía, para tu éxito personal y espiritual, si Dios quiere. Abro un pequeño paréntesis y te quiero invitar con mucha emoción a ser parte de nuestra amada comunidad Israel High. Israel High es una comunidad increíble, pujante, que ayudamos a familias aquí en Israel. Y no solamente ayudamos a familias, también tenemos una comunidad, una gran familia en la cual hacemos encuentros y capacitaciones y clases. Tú puedes ser parte de una gran familia y escuchar clases y tener un vínculo, hacer preguntas. Es decir, la bendición va a ser tanto a nivel general de dar luz al mundo y a Israel, y también a nivel particular para ti. Puedes escuchar, estudiar clases, tenemos encuentros a nivel virtual, si Dios quiere. Es decir, muchísimas cosas para tu bendición. Así que te invito a llenar el formulario aquí abajo y pones tus datos, y si Dios quiere se pondrán en contacto contigo para darte más información. Cierro el paréntesis y sigo. Ahora, escucha esto impresionante. Satanás, ¿se reveló a alguien? ¿Se reveló alguna vez Satanás a alguien que se dio cuenta que era Satanás? Escucha esta historia impresionante. Explica a nuestros sabios que antes de que Dios le entregó la Biblia al pueblo Israel, la Torá, en el momento que Moisés subió a la cúspide de la montaña, hubo una discusión, básicamente. Los ángeles comenzaron básicamente a poner en signo de interrogación que Dios le iba a entregar la Torá, que es algo tan preciado. Los ángeles, con su percepción, obviamente no están en cuerpo. Los ángeles perciben a Dios y a la creación de Dios de una forma increíble por el hecho de no estar en un cuerpo humano. Es decir, y saben lo que significa la Torá, cada ángel según su nivel. Y le dijeron a Dios, Dios, tú le vas a dar tu Torá, algo tan preciado a seres humanos, a gente de carne y hueso, que hacen cosas negativas y hacen... es decir, ¿cómo puede ser? Y Dios le dijo a Moisés, todo esto lo digo en mis palabras, Dios le dijo a Moisés, por favor, respóndeles. Y Moisés les pregunta, muy bien, ¿qué está escrito en la Torá, estimados ángeles? ¿Qué está escrito? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo digo en mis palabras. ¿Ustedes tienen forma de amar u odiar? ¿Tienen libre albedrío? Los ángeles, anonadados, no tienen lo que responder. Está escrita en la Torá, la mitzvah, el precepto, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes tienen padre, madre que honrar? Está escrito, no robarás, no codiciarás. ¿Ustedes tienen inclinación por el mal? Pueden codiciar, pueden robar. Calladitos. Silencio. Hasta que le dieron la razón, obviamente, a Moisés. Y obviamente estuvieron de acuerdo con Dios en que la Torá está destinada para ser entregada a los seres humanos, al pueblo de Israel, para ser, si Dios quiere, luz para las naciones. Es decir, el pueblo de Israel tenemos la bendición y la responsabilidad y el mérito, con mucho amor y con mucha humildad, obviamente, de ser la voz de Dios al mundo entero. Es decir, ¿cuál es nuestra función? Dios nos regaló este tesoro que es la Torá escrita, la Torá oral, que también fue entregada en el monte Sinaí a Moisés y al pueblo de Israel. Y la idea es, obviamente, todo el objetivo es difundir la sabiduría de la Torá al mundo entero. Obviamente hay preceptos que son adecuados para el pueblo de Israel y hay preceptos que son adecuados para las naciones del mundo, lo que se llama las 7 grandes leyes de Noé, que se diversifican en muchas leyes, subleyes, digamos, que básicamente las leyes para el resto de las naciones. Hay que saber que un gentil, alguien no judío, no judía, si cumple las leyes como corresponde, puede llegar a niveles espirituales impresionantes. Por lo tanto, el judaísmo no es, básicamente el objetivo no es convertir a gente no judía al judaísmo, para nada. El judaísmo entiende, la Torá entiende, o sea, Dios nos enseñó que cada nación y cada individuo tiene una misión específica en este mundo.
Así como un cuerpo humano, cada órgano, cada célula tiene una función. Piensen, si todas las células, todos los órganos quisieran ser el mismo órgano, la misma célula, no habría un cuerpo integral. Un cuerpo integral que funciona bien, que es orgánico, que funciona de forma orgánica y correcta. Es un cuerpo que básicamente sus órganos, sus células funcionan en forma, que dijimos, orgánica y en forma coordinada. Y así es una persona entera. Y así el mundo entero, las naciones del mundo y el pueblo Israel, cada uno tenemos nuestra función. Y en forma orgánica tenemos que servir a Dios. Si Dios quiere con alegría en el corazón. Así que, básicamente, esta es una historia impresionante que te voy a contar qué pasó con Satanás. Algo muy interesante. Está escrito que Moisés recibió regalos de los ángeles. Piensen en el ángel Gabriel, el ángel Rafael, todos los ángeles vinieron y le entregaron regalos espirituales a Moisés. Moisés trajo de la cúspide, obviamente estamos hablando, cuando hablamos de Moisés subió a la cúspide de la montaña, del monte Sinaí, obviamente también a nivel espiritual. Moisés recibió, obviamente, el gran profeta Moisés recibió profecía, tuvo percepciones espirituales que es imposible entender, y recibió regalos de los ángeles. Uno de ellos es Satán, es Satanás. ¿Qué regalo impresionante le regaló Satanás a Moisés? El secreto del Ketoret. No sé si ustedes saben, entre paréntesis les cuento que en nuestro canal tenemos un video que habla del Ketoret. Impresionante el Ketoret, una fuerza increíble. ¿Qué es el Ketoret? Ketoret es el incienso que, por ejemplo, en el Santo Templo o también en el tabernáculo, tanto en el desierto, cuando salimos de Egipto, previo a la entrada de Israel, luego en la tierra de Israel, por ejemplo, estuvimos en la ciudad de Shiloh, 369 años estuvo el tabernáculo en Shiloh previo al templo sagrado en Jerusalén, el primero y el segundo. Estuvimos en Shiloh con el profeta Samuel, Ana, la gran profetisa, el Caná, su esposo, el gran tzadik, el gran justo del Caná, el Cohen Agadol Elí, el gran sacerdote, personajes de las estaturas de Elí, también de Josué, el hijo de Nun, Yoshua bin Nun se dice en hebreo, el sucesor de Moisés, que fue el líder que entró a la tierra de Israel junto al pueblo de Israel, posterior al desierto, posterior a la esclavitud en Egipto tanto tiempo. Es decir, estuvimos en Shiloh, luego en Jerusalén. El Ketoret es el incienso. El incienso básicamente son 11 especias que están escritas en la Torá. ¿Qué especias? Una combinación exacta, que esas esencias tenían una fuerza espiritual de purificación, algo impresionante. Está escrito que en Jerusalén, si recuerdo bien, el aroma cuando había el Santo Templo, se olía hasta distancias muy alejadas del Santo Templo, no solamente en Jerusalén, es decir, era algo increíble. O sea, el Ketoret es impresionante. Y hoy el Ketoret, que por eso entre paréntesis te cuento que si quieres estudiar, vea un video en mi canal, en Mentores Espirituales TV, sobre el Ketoret, que hablamos del Ketoret, la fuerza que tiene hoy, el hecho que uno dice, por ejemplo, hoy decimos los sacrificios, las ofrendas con la boca. Obviamente, lamentablemente todavía no vino nuestro tercer templo, y decimos los versículos, los decimos, pero explican nuestros sabios que hoy, que lamentablemente no tenemos el tercer templo, el hecho que uno lo dice de una forma a nivel espiritual es como si uno hiciera el sacrificio, la ofrenda, o trajera la ofrenda a los sacerdotes en el Santo Templo. Es decir, el hecho del habla, la fuerza de la palabra, también en pocos minutos uno dice las palabras del Ketoret y tiene una fuerza espiritual muy grande. Es decir, es algo impresionante. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque Satanás, el Satán, que solamente tú, la imagen que tienes del Satanás es una imagen muy negativa, guay, Satanás le regaló a Moisés el regalo del Ketoret, que de hecho con el Ketoret posteriormente, hermano de Moisés, Aarón, una epidemia la frenó con el Ketoret. ¿Por qué? Por el secreto que Satanás le regaló a Moisés en el cielo, y Moisés obviamente se lo reveló a Aarón, y Aarón fue y frenó esa epidemia. Así que
acá vemos algo impresionante de Satanás. Hay que ver, hay que entender también algo muy profundo. Los judíos decimos 2 veces al día, por lo menos, en la mañana y en la noche, la siguiente declaración. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Decimos, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Ahora, cuando decimos es uno, ¿qué significa? ¿Qué significa que es uno? Hay que ver y hay que entender en profundidad qué significa que es uno. Que Ein od milvado, decimos en hebreo. Ein od milvado, no hay algo fuera de Dios. Dios es todo, incluye todo, es el creador de todo, supervisa todo al milímetro, a cada instante. Explican nuestros sabios, cada césped, cada pasto que existe en el mundo, piensan los billones de pastos, de césped, pedacitos de pasto que hay, tienen un ángel particular que a cada instante le dicen crece, crece, crece. Es decir, cada célula de este mundo y de la existencia toda tiene una supervisión divina de Dios a cada instante. Dios supervisa todo, Dios te ama, te crea a cada instante, te supervisa, te cuida, te abraza, te ama. ¿Y Dios qué espera de ti? Lo mejor, obviamente Dios confía en ti, que hagas el bien, que elijas la vida. Y aquí vamos a algo muy impresionante, que es cuando nosotros entendemos, por ejemplo, cuando Dios creó a Adam ve Javá, si es en hebreo Adán y Eva, hay que entender que Eva, lo hablamos en otros videos, no me quiero detener mucho en esto porque hablamos en otros videos, pero básicamente Eva entendió que Dios le dijo, le reveló en su alma, previo a bajar a este mundo, le dijo, Eva, todo lo digo en mis palabras, Eva le dijo, Dios, yo quiero que ustedes hagan una casa para mí, un hogar para mí, en el cual yo pueda residir, tener un vínculo con ustedes, que ustedes corrijan un mundo muy difícil, con muchos problemas, mucha dialéctica, mucha cosa no resuelta, muchas subidas y bajadas, muchas idas y venidas, muchos problemas. Quiero que ustedes bajen ese mundo, lo corrijan y hagan un lugar en el cual ese mundo, el más bajo que yo voy a crear, el más bajo, lo transformen en un vergel, en el lugar más hermoso en el cual yo pueda vivir con ustedes, pueda vivir con ustedes, como alguien que vive en su casa, que tiene su intimidad en su casa, su privacidad, el vínculo con su familia, sus palabras, sus gestos, lo conocen las nuansim, conocen los pequeños gestos, la pequeña mirada. Eso quiero que ustedes tengan conmigo, un vínculo. Quiero que ustedes bajen a ese mundo bajo. Ahora, esto Eva lo recibió arriba, cuando estaba su alma, previo a bajar el cuerpo de Adán y Eva. Hay que saber que Adán y Eva bajaron juntos, Adán y Eva, y luego Dios, no de la costilla, sino del costado de Adán, Dios los separó y creó a Adán y Eva. En un comienzo eran un único ser, está escrito Zahar unekevá bara otam, masculino y femenino los creó, en plural, los creó primero al primer ser, creó masculino y femenino, luego Dios hizo una operación, básicamente dicho en forma sencilla, Dios duerme a Adán, al primer ser, y saca de un costado a Eva para posteriormente que se unan Adán y Eva, es decir, lo que sería tesis, antítesis y síntesis, es decir, y se juntarán, se unirán en una carne. Dice Dios, no es bueno que la persona esté sola, por lo tanto le voy a dar una ayuda, que básicamente ahí es cuando Dios básicamente crea a Adán y Eva para que en matrimonio se unan y se fundan, es decir, aquí vemos algo muy profundo de lo que es el matrimonio, la fusión, es decir, como dijimos, tesis, antítesis y síntesis, es decir, acá hay algo muy hermoso y que es que la unión hace la fuerza, la expresión, es decir, la unión hace mucho más que las partes, es decir, existe una fuerza femenina, por decir una fuerza masculina sería Eva y Adán, es decir, hombre y mujer, mujer y hombre, están ahí, básicamente dos, es decir, de la unión, básicamente es algo muy hermoso también, de la unión, Dios los crea juntos, Dios los separa para que se vuelvan a fundir. Y esto es algo impresionante, algo muy hermoso para el matrimonio, que la unión del matrimonio hace mucho más que las partes. Es decir, y esto es algo que también aprendemos de Dios. Dios dice, a nivel metafórico, dice, no es bueno estar solo, quiero un vínculo con ustedes. Así como Dios le dijo a Adán y Eva,
esto, Dios consigo mismo, hay que saber que Dios, en cierta forma metafórica, Dios cumple la Torá. Es decir, como decimos, los judíos respetamos el sábado, el Shabbat. Hay tareas que están prohibidas hacer. Dios también respeta el Shabbat. Dios no crea en Shabbat. No crea las tareas prohibidas para crear en Shabbat. El mundo del pensamiento de Dios está mucho más presente el sábado, el Shabbat. Mucho más que la acción, los 6 días de la semana. Esos son temas muy profundos, pero lo digo en forma muy sucinta, muy concreta para continuar. Pero básicamente acá hay algo muy hermoso. Que Dios dice, yo quiero crear un mundo en el cual quiero tener un vínculo con ustedes. Quiero un vínculo. Es decir, hay que entender que Dios es el creador del Todopoderoso, siempre existió, no tiene mamá y papá, no salió de algo. Dios es el creador, el Todopoderoso. Obviamente es muy difícil de entender, pero hay que saber que Dios siempre existió, existe y existirá para la eternidad. Es decir, aquí Dios decide, de alguna forma, decir, no es bueno estar solo, en cierto aspecto. Y Dios ahí decidió crear un mundo material, que es nuestro mundo, el mundo más bajo que existe, pero para transformarlo en el mundo más elevado por encima del mundo de los ángeles. Es algo muy hermoso. Y aquí es cuando Dios entrega la Torá en el monte Sinaí. Hay que entender que el pueblo de Israel estuvimos muchísimos años como esclavos en Egipto. Dios seguramente conoce la historia, pero muy brevemente, Dios se revela a Moisés, al gran profeta Moisés, que nos sacará de ahí las 10 grandes plagas, saca al pueblo de Israel. El pueblo de Israel y el mundo entero percibió una revelación divina muy fuerte a nivel mundial, universal. Está escrito que, por ejemplo, que cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, cada persona que, por ejemplo, tenía un vaso de agua, esas aguas se abrieron en el vaso. Es decir, hubo una manifestación divina a nivel universal. Fue increíble. El Mar Rojo se abrió, Dios abrió los cielos, abrió los mares. Vimos que no hay algo fuera de Dios. Dios nos mostró, está escrito, que incluso alguien muy sencillo tuvo profecías tan increíbles que profetas grandísimos que vinieron posteriormente no tuvieron esa profecía. Dice, lo traduciré si Dios quiere. Ata oreta ladat, ki Hashem hu Elohim einod milvado. Dios nos mostró que Hashem hu Elohim, que Dios es todo, no hay algo fuera de él. Dios es todo. Elohim es el valor numérico naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que conocemos es Dios, es las fuerzas de Dios reveladas en este mundo. No hay partícula en el mundo o en la existencia toda que está fuera de Dios. Dios creó todo, está por encima de todo y crea todo a cada instante. Por lo tanto, aquí hay algo muy profundo, que Dios básicamente abrió el Mar Rojo. Salimos del Mar Rojo, llegamos al monte Sinaí. Todo lo que digo muy concreto, muy en forma muy resumida. El monte Sinaí, Dios se revela a nivel nacional en el pueblo de Israel, la primera vez en el mundo y única, que se revela a un pueblo entero, al pueblo de Israel, más o menos 3 millones de personas. Estuvimos allí, todas las almas, es impresionante también, a nivel espiritual, todas las almas del pueblo de Israel, 600.000 almas madre, ramificadas en todas las almas de todas las generaciones del pueblo de Israel, incluidos conversos y inconversas del pueblo de Israel. Estuvimos en el monte Sinaí, estuvimos y escuchamos la voz de Dios y dice, Verroim etakolot, vimos las voces, las letras en hebreo en el cielo las vimos. Fue algo único en la historia, que no se repitió. Eso no se repitió. Y Dios se revela. ¿Y cuál es el primer mandamiento que dice Dios? Anoji Adonai Eloheja, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Dice, yo soy Dios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. El segundo mandamiento dice, Lo ye Elohim al panay, Lo ye Elohim ajerim al panay. No tendrás otros ídolos, no tendrás ídolos delante de mí. Es decir, la prohibición de idolatría. No idolatrarás, no diosificarás ni a personas, ni a objetos, personas vivas o muertas, el hijo de, el padre de, ni objetos de metal, de madera, de ningún tipo de material. No le darás fuerza espiritual ni material a ningún objeto ni persona, que es la fuente de bendición que Dios nos permita. Es el segundo mandamiento, prohibición total para todo el mundo entero. Es decir, ¿cuál es la primera palabra que dice Dios? Anojí. Escucha esto hermoso. Anojí. Esconde
las siguientes 4 palabras. Es un acrónimo, una sigla que es Ana Nafshi Ktavit Veyavit. En arameo antiguo, no en hebreo, sino en arameo antiguo. Ana, yo, Nafshi, mi alma, Ktavit, la escribí, Veyavit, la entregué. Dios le dice al pueblo Israel al mundo entero que somos los portavoces de enseñar la Torá al mundo entero, con mucha humildad y mucho amor y mucha alegría. Yo mi alma la escribí, la entregué, es decir, la Torá que le estoy entregando en este momento es como si les entregara mi alma. Aquí ustedes van a ver lo que amo y lo que odio. Los preceptos que uno puede verlos como ordenanzas, esto sí, esto no, es verdad. Esto sí, esto no, es real, pero es una forma muy superficial de verlo. Aunque es verdad, lo que está prohibido, no se puede. Lo que está permitido o hay que hacerlo. Por ejemplo, hay que ayudar al prójimo. Es una mitzvah. Adaptar al hakamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ayudarás financieramente, económicamente, es decir, ayudarás, es un ejemplo. O la prohibición de hablar mal del otro, sin ningún tipo de propósito. La prohibición de la shonará, de hablar mal. Dios odia las habladurías, hablar mal, tener rencor, vengarse de la persona, es prohibido. Y Dios odia eso y ama que uno ayude al prójimo. Por ejemplo, son ejemplos. Es decir, aquí Dios entrega su alma en forma metafórica al pueblo Israel del mundo entero. Y dice, esta Torá, estúdienla, vean los secretos. Y todo, obviamente, Dios le entregó a Moisés toda la Torá escrita y Torá oral. Está escrito la palabra Torot en plural. Torot es la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, y la Torá oral, la Torá oral. Obviamente que hay 24 libros del Tanaj, Torá, Nevim, Ktuvim, Torá, la Biblia, los profetas y los escritos, y lo que es la Torá oral, que Dios le entregó a Moisés, y obviamente a Moisés a los sabios, y así, de generación en generación, maestro-alumno hasta nuestros días y la eternidad, si Dios quiere. Es decir, aquí hay un diálogo con Dios. Dios, como dice en la porción de Torá de Terumá, Vasuli Mikdash, Yahanti Betoham, hagan un santuario para mí, yo moraré en ellos, cada uno de nosotros, si Dios quiere. Es decir, aquí Dios dice, yo decido necesitar un lugar para morar, en el cual, así como Eva entendió que había que bajar a un mundo para corregirlo y hacer un lugar hermoso para que Dios more y llevarlo al lugar más elevado que el mundo de todos los ángeles, es decir, con nuestro albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío, nosotros tú sí. Puedes elegir la vida, elegir el bien, bajarta, bajaim si es en hebreo, y elegirás la vida, elegirás el bien. Es decir, aquí tenemos una oportunidad increíble de hacer nuestra misión en el mundo si Dios quiere, y te invito nuevamente a ser parte de esta comunidad amada y bendecida de Israel High. Pon tus datos aquí en el formulario, te invito con mucha emoción. Éxitos.